Tenemos ya una aquí, os estaba explicando, pero no habíamos tenido en cuenta el botón de grabar. Lo vamos a repetir, porque esto lo vais a tener que repetir y lo voy a tener que repetir yo muchas veces. Ya sabéis que si tenéis alguna duda podéis contactar conmigo sin ningún problema. Esta es una extensión que he hecho, lo que pasa es que no habíamos dado a grabar. Estaba explicando que esta extensión tiene todas las ventajas de cualquier extensión hecha con pegamento o las que se llaman fusion o las extensiones de queratina. ¿Por qué? Podéis pensar que si estas extensiones se hacen con algo así, es un hilo elástico. ¿Veis? Esto es un hilo elástico. ¿Vale? Mirad, lo puedo romper con las manos. Pero sin embargo, estas extensiones bien hechas, mirad lo que voy a hacer. Voy a sujetar porque esto es una mesa con ruedas. Pero mirad lo que voy a hacer. Mirad. ¿Veis? Tiro. Esto no se lo vamos a hacer a nadie, a ninguna persona. Podemos tener una clienta que por cualquier razón pues tenga una pelea con otra persona y que la tiren del pelo. No va a tener ningún miedo de que se le puedan quedar las extensiones en la mano de nadie. ¿Estáis viendo lo que estoy haciendo? Bueno. Evidentemente se suelta un poco. Un poquito, pero ¿veis todo lo que he hecho? Esto no se le va a hacer a nadie, esto no lo va a hacer nunca nadie. Una persona que se está peinando, por mucho tirón que se dé al pelo, nunca... Este es su pelo, ¿vale? Esta es la longitud. No estoy tirando de parte del pelo, estoy tirando única y exclusivamente de la extensión. ¿Y veis? Esto queda fuerte, resistente, y mirad, esto es una extensión fuerte y resistente. Bueno, pues entonces os voy a enseñar paso por paso, detenidamente, cómo podéis hacer que vuestras extensiones sean exactamente igual de resistentes. Cogemos un trozo de cabello, una porción, siempre parecida a la extensión que vamos a poner, ponemos el protector. La función del protector es aislarnos el mechón para que nosotros no cojamos pelillos de alrededor y podamos tirar a la clienta y las 6, 7 horas, 4, 5, 6 horas que vaya a estar con nosotros no esté sufriendo, sino que sea una experiencia agradable. Vale. Cogemos un mechón de cabello. La mayoría de la gente que pone este tipo de extensiones suele coger el cabello suelto, ¿vale? Luego os diré un truco estupendo para que no desperdiciéis ni un solo mechón de cabello. ¿Por qué? Porque en el momento que yo cojo este mechón, si yo soy inexperta, puedo ir perdiendo pelo, y cada vez que cojo un mechón voy perdiendo pelo, y al final, si hemos quedado que a la persona le vamos a poner 200 gramos, al final acabamos poniéndole 180. Y estamos perdiendo dinero, y la clienta está perdiendo dinero. Entonces, ahora os voy a enseñar cómo se hace con estos mechones, que es más complicado, ¿vale? Y luego os voy a decir el truco estupendo que yo siempre utilizo para poner estas extensiones. Mirad. Cogemos el mechón. Importantísimo cómo se coge el mechón. No se coge ni para arriba, no se coge perpendicular. Se tiene que coger con caída natural. Para empezar, el protector se tiene que poner no arriba,
no arriba, porque ¿veis qué pasa? El mechón se nos queda hacia arriba. No se pone perpendicular al mechón, así tampoco se pone, porque se nos queda un poco levantado, sino que lo ponemos en caída natural, un poquito hacia abajo. Un poquito, ¿para qué? Para que inmediatamente después de que nosotros pongamos las extensiones, la persona se sienta cómoda, nuestra clienta se sienta cómoda y no tenga las extensiones así, porque en muchos casos, cuando no tenemos experiencia o colocamos las extensiones de forma no adecuada, el mechón queda hacia arriba. Os voy a poner el caso de lo que no se debe hacer. Vamos a poner el protector, en muchos casos la gente no utiliza protector, pero nosotros vamos a utilizar protector y lo vamos a colocar mal. ¿Veis? Ahí está el mechón levantado. El mechón de nuestra clienta. Y vamos a coger la extensión y la vamos a colocar. Y voy a sujetar hacia arriba. ¿Veis? Esto es lo que no se debe hacer. Cogemos, sujetamos muy pegado al cuero cabelludo, pero sin tirar. Y con esta misma pinza cogemos el mechón de la extensión y nuestros dedos están cogiendo el mechón de la extensión y el mechón de nuestra clienta. Vamos a coger 2 hilos elásticos, 2, un cabo, mirad, un cabo más corto y un cabo más largo. El cabo corto lo ponemos aquí para que nuestro dedo índice y nuestro dedo pulgar lo sujeten. El cabo corto está aquí. El cabo largo está aquí. La primera vuelta no tiene que ser apretada, ¿vale? No tiene que ser apretada. La damos y la dejamos ahí. Ya la segunda vuelta apretamos y ya podemos tirar. ¿Veis que estoy dando ahí un poquito de tensión? Giramos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. El número no es muy importante, pero tenemos que tener una unión aproximadamente del ancho de un dedo. Quien tenga un dedo muy ancho, pues de menos, ¿no? Pero es una buena medida. Esto ya no se nos mueve. Tiene la fortaleza de cualquier glue, de cualquier pegamento que podamos utilizar, o las extensiones de fusión. Las extensiones de queratina tienen la misma fortaleza, ¿vale? Cortamos y cortamos aquí. Se nos queda algún pelito. Y bueno, yo como ya tengo mucha experiencia, no se nos ha quedado levantado, pero en muchos casos, si habéis hecho extensiones, o sea, si habéis visto gente que ha puesto extensiones, el primer día suelen quedar así. En algunos casos suelen quedar así. Esas son extensiones que no están correctamente hechas. Esta no está tampoco correctamente hecha porque el protector no lo hemos puesto bien, 100%. El protector ha hecho que el mechón se suba un poquito para arriba, aunque tiene caída natural, pero el mechón está hacia arriba. Y eso no es 100% correcto. Os he hecho esta delante de vuestros ojos para que veáis que, al igual que esta es resistente. La acabamos de hacer. Y mirad. En el momento que practiquéis estas extensiones y seáis capaces de hacer esto, por favor, practicarlo en una muñeca. Esto no se lo hagáis a ninguna clienta, ni a ningún familiar, ni a ninguna amiga, ni nada, porque os odiará toda la vida, pero
Esto, si lo hacéis en una cabeza, podéis practicar. Mi extensión es de confianza. Mi clienta me va a venir dentro de una semana diciendo que los mechones se le caen. Mi clienta va a venir diciendo que estaba bañándose en la playa y que de repente vio cómo se le escapaba un mechón. Mi clienta va a venir diciendo que se peleó con la amante de su marido y que la jaló de las mechas y se quedó con ellas en la mano. Vamos a tener toda la confianza de que eso no va a ocurrir. Nuestro método es de fallos cero, ¿veis? ¿Veis? Esta es una extensión que nuestra clienta va a tener la seguridad, de que no las va a perder por el camino, porque esta unión es una unión de confianza. Yo siempre digo, si te pongo 100 extensiones, a lo mejor se te pueden caer, pues a lo mejor 3 o 4, y en la mayoría de los casos se le cae 0. Pasan los meses y a la persona no se le cae ni una, aunque sea un cabello tan corto como este. Con este método podemos poner extensiones incluso, mirad aquí abajo, incluso en cabellos así de cortos. Podemos poner extensiones con toda la confianza de que a nuestra clienta no se le van a caer. Yo soy conocida por poner extensiones en cabello muy corto. ¿Por qué? Porque utilizo esta técnica para poner las extensiones. Es que nunca se van a caer. Se van a caer cuando yo decida que se caigan, que sea cuando las quitemos. Pero si no, no se van a caer. La unión es una unión muy cómoda. Ya os digo que esta la hemos hecho para que veáis lo que no se tiene que hacer, pero aquí, ahora, vamos a hacer en este cabello tan cortito, esta parte de detrás es mucho más corta, vamos a coger en este cabello tan cortito, aquí, y vamos a poner otra extensión. ¿Por qué siempre pongo un protector? Si no pusiera protector en un cabello tan cortito sería imposible, no, pero sería muchísimo más difícil hacer las extensiones. Cogemos el mechón, tenemos el mechón aquí, el hilo elástico lo tenemos aquí. Con estas tres cosas podemos hacer magia. Una de las cosas la pone nuestra clienta. Con estas dos cosas podemos hacer magia. No necesitamos más. Necesitamos mucha experiencia, porque ya os digo que esto no es sencillo. Pero una vez que sepáis hacer esto, podéis hacer magia. Le decimos a nuestra clienta, en este caso, que baje bien la cabeza para tener una posición correcta, y ahora sí vamos a colocar el mechón correctamente, con caída libre. El mechón hacia abajo. Cogemos el mechón con nuestros dedos, siempre hacia abajo. Cogemos con nuestros dedos este mechón, lo ponemos, lo sujetamos, siempre pegado al cuero cabelludo, índice pulgar, la pinza sujeta el mechoncito y cogemos nuestro hilo elástico, cabo corto y cabo largo. El cabo corto lo sujeta índice y pulgar y empezamos a dar vueltas. Hemos dicho que 16 suele ser el número de vueltas estándar. Yo no las suelo contar, la verdad. Podemos dar 17, podemos dar 18, podemos dar 15,
Yo me guío única y exclusivamente por la longitud de la unión, que sé que va a ser una unión, segura para nuestra clienta. Seguimos dando vuelta. Las extensiones se sueltan y muchas clientas van a los salones de peluquería reclamando porque las extensiones se le caen. La extensión se me suelta y si no se hace correctamente apretada, pues se escurre, se suelen escurrir y se suelen separar. Aquí estamos con un cabello muy corto. Pero esta persona, ¿creéis que si se le hace toda la cabeza va a ir a su casa segura? Yo estoy convencida de que sí. ¿Por qué? Aparte de que aquí, ¿veis? Aquí, ¿veis que ahora la caída es mucho más natural? Aquí también había quedado natural, pero si veis aquí también había quedado natural. Pero si veis aquí, está un poco levantada. Aquí está un poco levantada. Esto no es un 80% correcto, un 70% correcto. No estaría del todo bien, porque esto está levantado. Y en una cabeza de una persona, esto se nota mucho. Para los que a lo mejor os incorporáis ahora al vídeo y veis que esta está un poco más suelta, esta está un poco más suelta, hemos estado dándole vueltas a la cabeza a la señora y por eso está así, ¿vale? Aquí, esta de aquí, está un pelín levantada, no me termina de gustar, la hemos hecho así aposta para que veáis lo que es colocar mal el protector. Esta, aparte de que está en un lugar donde el cabello es muchísimo más corto, está perfectamente hecha. ¿Por qué? Mirad, tiene caída totalmente natural, no está levantada. Es más, si la levantamos hay como un tope, no se levanta. ¿Veis? Esto, la persona va a llegar a su casa, hombre, va a estar cansada, porque son extensiones que se tardan horas, de 6 horas en adelante. A no ser que sea una persona con poca cantidad de cabello y le pongamos pocas, pero normalmente suelen ser bastantes horas de trabajo. Pero ¿qué pasa? Que la persona va a llegar a su casa y va a poder dormir. ¿Por qué? Porque la extensión está paralela a su cuero cabelludo. Entonces la persona sí va a notar un poquito, pero no le va a molestar. Si se le deja la extensión así, que en muchos casos quien ha llevado estas extensiones lo sabe perfectamente, y en algunos casos, yo lo he visto con mis propios ojos, la extensión queda así. Entonces cuando la persona se mete en la cama, aparte de que ha estado 6 horas sentada, que le duele todo, tiene las extensiones así, y la extensión se le clava aquí. Y entonces, durante una semana, se acuerda de todos los familiares de la peluquera o el peluquero que le ha puesto las extensiones. ¿Por qué? Porque no puede dormir. No puede dormir porque la extensión se le está clavando. Se le está clavando y le duele. Y le duele. Aparte de que en muchos casos también se comete el error de apretar esto de una forma que eso es precisamente lo que causa alopecia por tracción. Si la extensión está muy apretada, aquí, porque estamos con una cabeza de prácticas, pero aquí, si podéis observar, aquí hay una pequeña holgura. Es pequeña, pero hay una holgura. Esta extensión está cerca del cuero cabelludo, pero no está con una tensión. En muchos casos veréis extensiones que incluso están así, porque están muy pegadas, y eso hace
que la propia extensión arranque el pelo de la clienta, punto número 1, y punto número 2, que durante una semana o 15 días la persona no pueda dormir. La persona no pueda dormir, la persona necesite relajantes para poder dormir. Eso no se debe hacer, por 2 razones. Porque hacerlo muy apretado no quiere decir que el trabajo esté mejor hecho. Hacerlo muy apretado es contraproducente para el cuero cabelludo de nuestra clienta. Y en muchos casos lo que hace es que hace un efecto, pues eso, lo que provoca es alopecia por tracción. Hace un efecto parecido a cuando nos depilamos a la cera. Entonces llega un momento que ya el folículo se nos cierra y ya no sale cabello. Entonces en muchos casos la persona puede llegar a decir, no, es que yo me he estado poniendo extensiones y tengo la mitad de cabello que tenía antes. En muchos casos es por esto. La extensión no tiene por qué apretarse. Si se tiene que apretar a lo largo del trabajo que estamos haciendo. Pero no tiene que apretarse aquí. En muchos casos se aprieta tanto que se queda como el cuero cabelludo levantado. Eso, lo que se consigue con eso es dañar el cuero cabelludo de la clienta y provocarle un dolor excesivo que le puede durar hasta 2 semanas. Se tienen que mojar el pelo todos los días, tienen que ponerse historias, tienen que tomarse ibuprofenos. ¿Por qué? Porque esto está muy apretado. Y esto no tiene por qué estar apretado, porque esto... Quien dice, es que si no aprieto las extensiones se caen. Vale. Mirad aquí. Ya lo he hecho, pero lo voy a volver a hacer. ¿Veis? ¿Veis? ¿Estáis viendo? Esto es algo extremo, pero no se le cae a la persona. Ahora, mirad, se ha soltado un poquito. Ahora lo que voy a hacer es decirle a la gente o a la gente que piensa que si no se hace apretado al cuero cabelludo la extensión se cae, voy a hacer otra extensión, siempre en caída libre, por así decirlo. Voy a hacer una extensión aquí. Aquí. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que tiene que estar apretado es el trabajo, no tiene que estar pegado al cuero cabelludo, porque si pegamos al cuero cabelludo, la persona nos va a odiar, y no queremos que nadie nos odie. Aparte de que la vamos a dañar el cuero cabelludo. Cogemos un mechón de cabello, cogemos el hilo elástico y voy a hacer la extensión aquí, a la mitad. Esto que voy a hacer es súper complicado, porque desde luego esto no se tiene que hacer, pero para que la gente que dice que si no se aprieta el cuero cabelludo la extensión está mal hecha, claro que está mal hecha porque tiene que quedar pegadita, pero no quiere decir que intentemos sacarle los sesos a la persona, porque hay personas que tiran de una forma que no tiene ningún sentido, ¿vale? Voy a hacer la extensión a la mitad del cabello. Esto es bien difícil, pero lo vamos a hacer. La primera vuelta, como os digo, no tan apretada. La segunda ya bien apretada, la tercera, la cuarta. Las que sean. Damos vueltas. Esto es mucho más complicado que cuando el cabello está pegadito al cuero cabelludo, porque hay mucha holgura, entonces no puedo ir tan rápido. Y tampoco puedo apretar tanto, ¿vale? Pero para que veáis que se puede hacer una unión bien hecha a la mitad del mechón. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con eso? Que no hace falta pegarse al cuero cabelludo
para que a nuestra clienta se le salgan los sesos por el cuero cabelludo. Cortamos y cortamos. Así. Si estás viendo el vídeo ahora, podrás decir, pues esta mujer qué mal hace las cosas, que lo hace a la mitad. No, es una forma para que veáis que no es lo mismo. Hay personas que dicen, es que para que estas extensiones no se caigan, las tengo que poner muy apretadas aquí, muy apretadas. Y la persona, cada extensión que le haces es como un parto. Y no tiene por qué ser así. En muchos casos se tiene la creencia de que si la extensión no se aprieta, aquí bien apretada, pues la extensión se va a caer. A mí me han venido chicas en algunas ocasiones diciéndome, tú aprieta bien, que yo sé que para que no se caigan se tiene que apretar. Y yo las he intentado explicarles que para llevar extensiones que no se caigan no hace falta sufrir. Realmente estoy convencida de que no hace falta sufrir para nada en este mundo, pero desde luego para llevar extensiones no hace falta sufrir. Esto lo he hecho para que veáis que aunque la extensión se haga a la mitad de un cabello, esto, sujeto aquí, ¿veis? Soy capaz de mover la cabeza de esta mujer. Esto nunca le vas a hacer a tu clienta, esto nunca se lo va a hacer nadie, a no ser que tenga, pues eso, un marido que la maltrate o que se pelee en un bar. Nadie va a tirar de unas extensiones así. Al peinarse, esta persona va a tener una confianza porque yo estoy tirando, pero sin ningún miedo y sin ninguna vergüenza, porque sé lo que estoy haciendo. Y cuando yo a una persona le digo, es que no hace falta apretarte la extensión aquí, no hace falta, pues sé de lo que estoy hablando. Y esa es la seguridad que tenéis que tener vosotras y vosotros al aplicar este tipo de extensiones. Para conseguir esto se necesita mucho tiempo, se necesita mucha práctica, pero una vez que consigáis esto, como os digo, podéis hacer magia, porque podéis poner extensiones a personas con el pelo tan corto como este. La forma correcta de poner la extensión es aquí, ¿vale? Es ahí. Esta está un poco levantada, además está levantada hacia arriba porque he estado tirando, he hecho así, así. Pero la forma correcta es pegadita al cuero cabelludo, pero no apretada. No hagáis sufrir a vuestras clientas, porque no se lo merecen. Una persona viene a nuestro salón o vamos a domicilio a poner unas extensiones y la persona quiere disfrutar una vez que las tenga puestas y quiere disfrutar lo máximo posible mientras se las están poniendo. Y si nosotros ponemos una extensión así y le vamos a poner 200 extensiones así, imaginaos que son 7 horas. Vais a tener a vuestra clienta sufriendo 7 horas porque la apretáis el cabello de una forma que no tiene ningún sentido. Tampoco hay que poner la extensión así. Esto es una extensión que está mal colocada, porque no hay que ponerla aquí a la mitad. Hay que ponerla pegada al cuero cabelludo, pero con una holgura para que la persona cuando se vaya a su cama a dormir, pues le sea agradable y pueda soñar. Si se la ponemos así apretada, la persona la vamos a tener 15 días que no va a poder dormir. Se va a acordar de nuestro padre, de nuestra madre, de toda nuestra familia, y no de buena forma. ¿Correcto? Entonces, a lo que yo voy es, si aprendéis a poner estas extensiones de esta forma,
De esta forma podéis poner extensiones en cabellos tan cortos como este. Estos son pues unos 4 centímetros de cabello. Unos 4 centímetros de cabello ya podéis poner estas extensiones. ¿Por qué? Porque están sujetas. Porque están sujetas. Esta la he puesto yo aposta. La he puesto yo aposta, ¿vale? A la mitad del mechón, pero para que veáis la seguridad, que la persona no se le va a caer. Podemos trabajar con pequeñas longitudes.